Los viejos, muy viejos aficionados de León, con los que llegué a platicar siendo muy niño, y ellos, muy cerca de morir, tenían un símbolo, la vaca mora y muchas leyendas que contaban lo que ocurrió en la escuela taurina mexicana, que Saturnino Frutos, Ojitos, abrió en la calle Honda de San Miguel, muy cerca de la estación de ferrocarriles, al amanecer del siglo en que se dio la revolución. La vaca mora, que pastaba más allá de la vía del ferrocarril, fue la que le dio el sentido de oficio de torear a Rodolfo Gaona, en la que se probaron todos los jóvenes por los que hervía la sangre torera y que habitaban en esta ciudad, sin más consejos de maestro alguno que su intrepidez y sus deseos de ser alguien grande en la vida. Aquellos años, 1903, marcaron el fin de una larga época en que en León se fraguó el paraíso del toreo, que luego se convertiría en un santuario que le fue dando, con su mano sabia, la forma al toreo moderno en México. En estos lares se formó un gran número de ganaderías con reses de sangre brava criolla que se alimentaban con los poderosos pastos que generaba el mejor suelo de cultivo de la República Mexicana. Abundaba la afición, todos, en sus casas, tenían lienzos de vestidos viejos que eran capotes, palos de escoba que eran estaquilladores, espadas de corpus que simulaban estoques, percheros en las manos de otro maletilla eran toros y toallas viejas eran muletas. También en sus cabezas de aquellos mozuelos bullían sueños de gloria, creaciones de la imaginación con las que dibujaban suertes que avivaban el espíritu y lo que alimentaban de grandeza y les proporcionaban determinación y fortaleza, fuerzas suficientes para con un atadillo lanzarse por las vías en búsqueda de plazas, toro y fortuna. Había también una plaza bella, ubicada en la calle hoy de Reforma, de mampostería ochavada, levantada en el año en que la villa fue elevada a ciudad en 1831, la más antigua de la región, que se llenaba domingo a domingo hasta la azotea en la que se vieron actuar a los mejores toreros de aquella época heroica, que fue el Olimpo del toro en nuestra ciudad, coso en donde los toreros no eran héroes, poesías y leyendas en las que eran dioses. Por aquellos años empezaron a ejercitarse en el toreo de salón, en copiar y dar forma a las suertes que los toreros españoles realizaban a los toros mexicanos. Los leoneses empezaron en grande, viéndose, pareciéndose como toreros grandes, practicando el toreo de salón. Nunca usaron las cobijas como en otros lugares, ni eran afectos al toreo charro. Aquello les dio la dimensión de un toreo más artístico, más sensible. Sus capas y capotes eran en la sensibilidad la yema de sus dedos, tocaban mejor al toro, refinaban la suerte, decantaban las dimensiones del tiempo y la distancia, pulsaban mejor el arte y forjaron brazos y muñecas de oro que como pinceles pintaban las suertes. Fue tanto su afán en esas manos prodigiosas que quedaron sus pies fijos, enterrados sobre la arena. Por eso, el torero de León es purísimo, supremamente destilado. Los toreros de León no son muchos, son magníficos, pocos, pero muy grandes. Desde entonces, decían los viejos, a la hora de la cena, en el momento en que se despertaban mejor, con más claridad, sus recuerdos. Nuestros toreros no se dan en maceta, son pocos, pero ofician. Lo que corrió fue su savia, su emoción, su sensibilidad, la sangre torera. Las grandes academias del toreo fueron selladas por la sensibilidad de los leoneses. Ganaderías de más clase fueron criadas para dar forma a los toros que querían ver torear con esa sensibilidad exquisita de los leoneses, y se levantaron cosos como catedrales para ellos verlos torear, para copetear las plazas que eran insuficientes. Luego vienen las alternativas,
Todos los doctorados conectan con afluentes por ese gran río que forma la torería leonesa. Y por si faltara más, a mediados del siglo nace en esta ciudad el historiador que había de escribir el génesis del toreo en México, don Nicolás Rangel, y darle forma para que otros tuvieran fundamento mejor y pudieran contar la historia de la tauromaquia moderna en México. En el primer tercio del siglo XX, un leonés vendría a levantar un museo que recogió puntualmente fotografías, correspondencia, bibliografía, hemerografía, objetos taurinos y fue dando forma a un libro de visitas en el que se apuntaban las más afamadas y sapientes personalidades con sus recuerdos taurinos. El leonés que forjó este museo fue Filiberto el Chato Guerra. El lugar, el Panteón Taurino. Claro, un bello monumento a la memoria de Gaona. En tiempos de la vaca mora, ya habían pasado por la ciudad Lino Zamora, Ignacio Gadea, Bernardo Gaviño, Luis Manzantini y Eguía, Antonio Montes y Bombita, lo mejor de la torería peninsular, y un chamaco muy torero, con triunfos en Silao, Irapuato, Celaya, Acámbaro, con cuadrilla formada de amigos y con dinero en las bolsas productos de sus hazañas en festivales, miraba torear desde la azotea de la plaza. Soñaba una historia que se hizo realidad. Se llamaba Rodolfo, se apellidaba Gaona, el mismo joven, que en lo que luego se llamó de Pino Suárez, en los billares de Montecarlo, una tarde de enero de 1904, se encontraría frente a frente con un viejo banderillero de Frascuelo, hombre honesto y respetable, Saturnino Frutos, Ojitos. Allí se dijeron sí, y el toreo en México desde entonces tuvo sentido y significado, y la fiesta un santuario, León de los Aldamas, Guanajuato. Por si no lo sabían, estas tierras están consagradas, son las más taurinas del país. Claro, claro, en México está la catedral, acá el fermento.